Bueno, a mí me toca hablar sobre el ABC de la hemostasia endoscópica. Esta es la hoja de ruta de la charla. Voy a hacer una breve... voy a hablar muy poquito sobre definición y clasificación y etiología, que es algo que todo el mundo conoce, simplemente es para refrescarlo. Sobre los métodos de hemostasia, en los cuales voy a hacer hincapié en el mecanismo por el cual actúa el método de hemostasia, cómo se prepara y cómo se aplica. Después vamos a mostrar algunos casos clínicos endoscópicos y vamos a hablar un poquito sobre algunos nuevos tratamientos. Por definición, y para ubicarnos un poco en el lugar, la hemorragia digestiva alta es la que ocurre por encima del ángulo duodeno-yeyunal de Treis. La baja es la que se origina en colon y recto, distal a la válvula iliocecal, y la de intestino medio, la que se origina entre el ángulo duodeno-yeyunal y la válvula iliocecal. En cuanto a la etiología, la hemorragia digestiva alta puede ser varicial y no varicial, y en cuanto a las frecuencias con las que éstas se presentan, pueden ser frecuentes o no tan frecuentes. Dentro de las frecuentes, la úlcera péptica, las varices esofágicas, las gastroduodenitis erosiva, el desgarro de Mallory-Weiss, esofagitis erosiva, y las ectasias vasculares antrales gástricas, y menos frecuentemente lesiones de Dieulafoy, varices gástricas, tumores, gastropatía de hipertensión portal, etc. Con respecto al manejo endoscópico de la hemorragia digestiva alta, en cuanto al abordaje, en el momento en que nosotros decidimos hacer la endoscopía, puede ser un abordaje muy temprano, que es aquel que hacemos dentro de las primeras 12 horas del inicio del cuadro, temprano dentro de las primeras 24 horas y tardío pasada las 24 horas. En realidad hoy lo que se recomienda es hacer la endoscopía entre las 12 y las 24 horas, dado que la mayoría de las veces cuando entramos muy tempranamente nos encontramos con un estómago todo lleno de sangre, coágulos, no vemos y estamos obligados a repetir horas después la endoscopía, excepto en aquellos pacientes que son considerados de alto riesgo, en los cuales tenemos que hacerla al ingreso dentro de las primeras 12 horas, considerando un paciente de alto riesgo aquel que se mantiene hemodinámicamente inestable a pesar de una adecuada resucitación, presenta hematemesis intrahospitalario. Si tiene una sonda nasogástrica, vemos que viene permanentemente sangre fresca por la sonda nasogástrica. Bueno, esta es un poco la clasificación de los métodos con las herramientas que contamos para parar un sangrado. Tenemos métodos de inyección, térmicos, mecánicos y tópicos. Dentro de los métodos de inyección contamos con la adrenalina, con esclerosantes como el polidocanol y los adhesivos como el cianoacrilato, que todos lo conocemos como histoacril. Dentro de los térmicos pueden ser de contacto y no contacto. Dentro de los de contacto, la sonda mono o bipolar, el Hitterpru y la pinza caliente, y no contacto, el argón plasma. Dentro de los mecánicos, los hemoclic, la ligadura con bandas, y el Ovesco, y dentro de los métodos tópicos, el hemospray y el gel hemostático. Bueno, esto vamos a ir describiendo cada uno de los métodos. La adrenalina actúa provocando compresión por volumen y vasoconstricción a través de su efecto alfa-adrenérgico. Se puede preparar en forma diluida con solución fisiológica, 1 en 10.000 o 1 en 20.000, y se aplica en alicuotas de 2 o 3 mililitros en los 4 cuadrantes alrededor de la lesión, para tratar de, como vemos por ahí el vaso visible, pero no sabemos de dónde viene la aferencia del vaso, entonces dándole en los 4 cuadrantes tenemos mucho más chances de acertarle. El polidocanol, el mecanismo de acción, provoca al inyectarlo una lesión tisular que activa el mecanismo de agregación plaquetaria, provocando trombosis y posteriormente la activación y la coagulación. Las ampollas pueden venir, son siempre de 2 mililitros y pueden venir al 1 o al 2%, dependiendo de cómo viene. Si es al 1%, agregamos 2 centímetros de fisio, y si viene al 2%, le agregamos 4 mililitros de fisio. Se aplica inyectando el vaso visible o adyacente al mismo, y cuando son varices se aplica intra o paravaricial. Dentro de las complicaciones que puede tener es la ulceración, necrosis, e incluso si aplicamos un volumen muy alto puede llegar a haber hasta incluso perforación. El N-butil-2-cianoacrilato, el famoso histoacril, el mecanismo de acción es una cola que polimeriza en 3 a 10 segundos. Al tomar contacto con la sangre se solidifica y termina obliterando la varice. Las ampollas de histoacril vienen de 0,5 mililitros
y se le agrega la misma cantidad de lipiodol. Y el lipiodol o sea, se lo utiliza porque lo que hace es enlentecer la polimerización, de esa manera evita que se tape la aguja. Es radioopaco, permitiendo posteriormente el control radiológico. En la forma de aplicarlo, se purga la aguja con lipiodol, se inyecta la varice, se pasa la mezcla del histoacril con el lipiodol e inmediatamente se pasa solución fisiológica para barrer el espacio muerto. Habitualmente con 2 o 3 mililitros de solución fisiológica ya es suficiente. Está indicado en el tratamiento de las varices gástricas aisladas y las complicaciones pueden ser el embolismo, ulceración y también necrosis. Bueno, esto es un poco lo que hoy les mostraba. Acá tenemos una úlcera con un vaso visible. El vaso visible, la aferencia del vaso puede venir de cualquiera de los 4 cuadrantes, entonces esa es la explicación de por qué debemos inyectar alicuotas en los 4 cuadrantes. Respecto al tema del histoacril, fíjense que esta es la ampolla de histoacril, que es de 0,5 mililitros, y la de lipiodol es de 10 mililitros. Bueno, después se prepara como se prepara cualquier solución. Ya pasando a los métodos térmicos, la sonda bipolar provoca una injuria térmica y eso va seguido de vasoconstricción, activación de la vía de la inflamación y posteriormente se activa la agregación plaquetaria y la vía de la coagulación. En el extremo tiene 2 electrodos que cierran el circuito y por ese motivo no necesita placa neutra. Tiene un canal de irrigación, incluso algunos modelos vienen con una aguja inyectora. Entonces ya podemos hacer la terapia doble, la de inyección y la térmica, con un solo dispositivo. El seteo es con 15 a 30 watts, se apoya y se comprime la lesión durante unos 8 a 10 segundos. Tenemos que dejar el pedal permanentemente apretado. El efecto térmico es superficial, por lo tanto el riesgo de perforación es muy bajo y nos permite trabajar tanto en forma perpendicular como tangencial a la lesión. Con respecto a la sonda monopolar, esta sí necesita placa neutra, provoca por tal motivo una injuria térmica mucho más profunda, lógico, tiene mayor riesgo de perforación y el contacto en estos casos es de a 1 o 2 segundos. Bueno, acá es un poco para mostrar. Fíjense que la sonda bipolar, los electrodos, el positivo y el negativo, lo tiene ahí mismo en la punta, y fíjense que sale un cable del electrobisturí de la fuente, pasa por toma contacto con la lesión y vuelve todo por el mismo dispositivo, mientras que en el monopolar entra por la sonda, pero vuelve a través de la placa neutra al paciente. Con respecto al argón plasma, es un catéter que tiene un electrodo y un canal por donde circula el gas. El argón es ionizado con el electrodo. Lo que hace, larga una chispa, prende fuego el gas argón y de esa manera libera un fogonazo que va quemando la lesión. El seteo se hace entre 40 y 50 watts y a 1 a 1,5 litros por minuto. La punta se debe colocar entre 2 a 5 milímetros de distancia del tejido, la profundidad de penetración es pequeña, menor a 3 milímetros, y puede aplicarse tanto en forma tangencial, oblicua o perpendicular a la lesión. Bueno, acá se ve el catéter, por acá tiene, digamos, el canal por donde circula el gas argón, y ahí también está el electrodo, que es el que lo enciende al gas y genera el fogonazo. Esto es un poco para mostrar las formas de trabajar. Podemos trabajar perpendicular a la lesión y fíjense que no hay contacto del catéter con la lesión o en forma tangencial. Con respecto a los hemoclips, el mecanismo de acción es por hemostasia por compresión directa. Se coloca sobre el vaso sangrante o se aproximan los bordes de la lesión. Siempre por ahí es más aconsejable tomar un poquitito de tejido adyacente al vaso y aproximar y comprimir todo, porque muchas veces por ahí corremos el riesgo de romper el vaso y que se rompa la pared del vaso y que vuelva a sangrar. Hay diferentes modelos, pero principalmente lo que varía es el diámetro de apertura, que puede ir de 11 a 16 milímetros, y la facilidad de rotación. Hoy ya contamos con modelos que la rotación es de 1 a 1, entonces realmente técnicamente es mucho más fácil para aplicarlos. Y tener en cuenta que los hemoclips son difíciles de colocar en superficie que tienen mucha fibrosis, porque no muerde y no puede aparte aproximar los bordes, o en disposiciones tangenciales, como puede llegar a ser una úlcera que está ubicada en curvatura menor gástrica. Bueno, acá es una imagen de un hemoclip.
todos lo conocen, y esto es un poco la forma de aplicación y que comprime el vaso. Con respecto a la ligadura con bandas elásticas, también produce una hemostasia por compresión directa. El modelo es el método de elección para el tratamiento de las varices esofágicas y realmente también anda muy bien para el tratamiento del watermelon o de las lesiones de Dieulafoy. El mecanismo de aplicarla, la varice o la lesión es succionada, siempre tratamos de poner el capuchón perpendicular, lo más perpendicular posible, aspiramos. Una vez que la varice toma contacto con la lente, procedemos a liberar la bandita. Eso lo que hace es interrumpir el flujo sanguíneo y posteriormente con los días se necrosa, se desprende y queda una escara que termina cicatrizando. Bueno, ahí se muestra un poco la técnica. Ahí está la varice con el sangrado. Tratamos de aproximarlo lo más perpendicular, aspiramos hasta que la varice toma contacto con la lente del endoscopio, procedemos a la liberación y ahí se ve cómo queda liberada la banda. Respecto, bueno, las guías de la Sociedad Europea, cuando hablamos de úlceras pépticas, recomiendan que se utilice la clasificación de Forres para todos los pacientes con sangrado por úlcera. En los pacientes con úlcera, con sangrado activo o vaso visible, siempre debemos realizar hemostasia endoscópica, mientras que cuando hay un coágulo adherido, lo que sugieren es remover el coágulo, diagnosticar qué lesión hay y hacer el tratamiento correspondiente si así lo amerita. Para las úlceras pépticas que tienen un sangrado activo, lo que se recomienda es un tratamiento combinado, la inyección de adrenalina para parar, aunque sea transitoriamente, el sangrado, tener un campo limpio y poder después decidir cuál es la mejor terapéutica. Y de esa manera usamos una segunda modalidad, como puede ser la térmica o la mecánica. Para las úlceras con vaso visible, pero que no tienen sangrado activo, recomiendan terapia térmica, mecánica o de inyección de esclerosante, con o sin inyección previa de adrenalina. En este caso no sería tan necesaria la adrenalina, y no se recomienda la inyección de adrenalina como monoterapia en cualquiera de los casos. En aquellos pacientes que tienen un sangrado persistente y refractario a las modalidades de hemostasia estándar, se sugiere el uso de polvo hemostático o los Overdesco, o mejor dicho, el Ovesco. En pacientes que continúan con hemorragia persistente y refractaria a pesar de todas las modalidades endoscópicas de hemostasia, ya recomiendan la embolización angiográfica transcatéter, y si esta fracasa o no está disponible, bueno, ahí sí ya recurrimos a la cirugía. Bueno, acá tenemos una serie de casitos, no sé si lo puedo reproducir desde acá. Sí, ahí se puede reproducir. Esto es una úlcera péptica de pared posterior de antro, donde es una Forret 2A, donde se veía el vasito visible, y ahí se le hizo una terapia combinada de administración de adrenalina, y ahí se hace una terapia térmica con una sonda bipolar. En este caso también se podría haber hecho el tratamiento solo con la sonda bipolar, hubiera estado bien. Bueno, esta es una lesión de Dieulafoy, sobre curvatura menor hacia cara posterior, y se le va a hacer un tratamiento con banding. Ahí se aspira y se hace una compresión directa, con lo cual se logra una hemostasia y por supuesto se evita el resangrado. Esto es si bien estamos hablando del tratamiento de la hemorragia digestiva alta, acá conseguí un video que muestra muy bien cómo funciona el argón plasma, que ese por ahí era un poco la intención de mostrarles este video. Fíjense, tienen una rectitis actínica lleno de telangiectasias, y fíjense cómo la sonda de argón no toma contacto, y fíjense cómo larga el fogonazo, va quemando toda la superficie en forma superficial. Bueno, acá también está haciendo una terapia bien difusa, y fíjense cómo queda, y cuando se hace el control a los 6 meses, fíjense que desaparecieron todas las lesiones. Acá también volvemos a tener una lesión de Dieulafoy muy parecido al caso de hoy, pero en este caso se trata con un hemoclip. Se produce la apertura, fíjense que ahí se puede hacer la rotación fácilmente, y lo que se hace es agarra tejido sano alrededor del vaso visible y se procede a la liberación del hemoclip, logrando una muy buena hemostasia. Bueno, esto es una varice esofágica con un tapón plaquetario, fíjense el taponcito blanco que se ve. Al roce del endoscopio se produce el sangrado. Entonces, bueno, lo que se hace es se enfoca bien la varice, donde está el tapón, se aspira y se procede a la liberación
de las banditas. Acá accidentalmente se liberaron 2 bandas. Esto es un sangrado por una varice de techo gástrico. Ese va a ser el tratamiento con histoacril. Siempre se sugiere separar un poco la punta del endoscopio y trabajar un poquitito a distancia para evitar que se nos vaya a caer el material sobre la punta del endoscopio. Ahí se aplica el histoacril. Muchas veces, como endurece rápidamente, polimeriza, uno puede hacer ya el control semiológico de si la varice fue bien ocluida, se mueve todo en bloque, queda dura y se mueve todo en bloque. Bueno, y ahora finalmente vamos a hablar sobre las nuevas herramientas en hemorragia digestiva. Contamos con el Purestat, que es un gel hemostático, bueno, el Ovesco, que ya tiene unos cuantos años igual, y el Hemospray, para el tratamiento principalmente por ahí de úlceras. Bueno, fíjense, el Ovesco, el mecanismo de acción también es una hemostasia por compresión directa, se coloca sobre el vaso sangrante o se aproxima a los bordes de la lesión generando presiones muy altas de hasta 200 milímetros de mercurio, y está indicado en aquellas hemorragias que son refractarias a métodos endoscópicos estándar o que tienen una base ulcerosa de gran tamaño y está muy fibrótica, que son aquellos casos en donde no podemos ni poner ni una bandita, ni los clics comunes van a poder aproximar los bordes. La técnica para aplicarlo, básicamente hay 2 formas. Una por ahí para el tratamiento de las hemorragias, esto va montado sobre un capuchón, uno se aproxima a la lesión, puede aspirar, meter la lesión dentro del capuchón y proceder a liberar. La forma en que este dispositivo se carga es igual que el del sistema de bandas. O la otra posibilidad, tomar con una pinza la lesión, traccionarla y meterla dentro del capuchón y después proceder a liberar el Ovesco. Acá les muestro un casito. Fíjense que es una úlcera con un Forrest 1A, con un sangrado activo, que ya había fracasado el resto de los tratamientos estándares. Entonces ahí se procede por aspiración, en este caso, se aspira la lesión, se procede a la liberación y fíjense cómo queda con muy buen control hemostático. Con respecto al gel sintético, el Purestat, es una solución acuosa de péptidos sintéticos, que es esta secuencia repetitiva de alanina, arginina y ácido aspartico, que al entrar en contacto con la sangre y a un pH neutro, genera nanofibras hemostáticas. O sea, ahí recién comienza a polimerizar como si fuera el fibrinógeno cuando se convierte en fibrina. La forma de aplicarla es muy sencilla, se utiliza una jeringa que ya viene prellenada y con un catéter. Está indicado en sangrados por resecciones mucosas y también lo han propuesto para el tratamiento de sangrados refractarios a los tratamientos convencionales. Dentro de las ventajas que tiene es que es muy fácil de usar, no dificulta la visión, permanece transparente luego de su aplicación, lo cual nos permite después hacer una segunda terapia endoscópica porque podemos ver muy bien el vaso y es biocompatible. Bueno, acá un poco habla de una tecnología de autoensamble, que es la gelación. Fíjense un poco lo que yo les decía, es un péptido sintético con esta secuencia repetitiva, que en una solución acuosa ácida se mantiene fluido, pero al entrar en contacto con la sangre comienza a polimerizar y genera estas nanofibras, y que endoscópicamente lo vemos como si fuera un gel, pero que queda muy bien adherido a la superficie, y de esa manera produce la hemostasia. Y por supuesto, al tapar es como si le estuviéramos poniendo el vaso, el dedo a la lesión sangrante. Por otro lado, permite que todo lo que son las plaquetas y los factores de coagulación les sirve de matriz y comienzan a hacer su trabajo. Bueno, acá es un videíto que muestra cómo funciona. Fíjense que es la jeringa prellenada de 3 mililitros. Esto es un sangrado por resección mucosa. Fíjense qué bien que se ve. Queda completamente transparente. También una de las indicaciones que tiene es para prevenir el sangrado posterior a una disección submucosa como tratamiento preventivo, que tiene una tasa de éxito, disminuye un 50% el sangrado, por lo menos en las publicaciones. Y finalmente vamos a hablar del Hemospray, que es un polvo inorgánico inerte que al ponerse en contacto con la superficie forma una barrera mecánica y actúa como matriz potenciando la agregación plaquetaria y la activación de la coagulación.
La forma de aplicar se aplica pulverizando, como si fuera un matafuego cuando uno ve que está apagando el fuego, y se pone el catéter a 2 centímetros aproximadamente de la lesión. Es muy útil para los sangrados muy difusos, en donde una terapia focal no es posible, digamos. Por ese motivo es que es muy útil en sangrados tumorales o cuando tenemos una gastritis hemorrágica difuso o que está sangrando en forma activa. Las ventajas que tiene es que es fácil de usar, permite acceder a lugares muy difíciles, cubre una gran superficie y puede utilizarse en patología tumoral. Y puede ser considerado a otra terapia como puede ser la embolización, la cirugía o la radioterapia. Esto es la pistola de Mospray. Fíjense que en esta parte está el dióxido de carbono, el gas, que está a presión. Acá viene una válvula, esto es una válvula de seguridad, esto es lo que permite el paso. Cuando uno presiona el gatillo, lo que hace permite el paso de gas por la pistola y eso por un efecto Venturi chupa el polvo y después lo disemina sobre la superficie. Fíjense cómo va cayendo sobre la superficie sangrante, cubre una gran superficie, va chupando el agua del plasma y se va aumentando su tamaño y eso mejora mucho la adherencia y fíjese cómo sirve de matriz para que las plaquetas y los factores de coagulación hagan su trabajo y permitan el cierre y el control hemostático. Así es como queda la superficie. Bueno, ahí está mostrando cómo se aplica. Si uno cuando lo está aplicando toma contacto, se tapa la punta, entonces por ese motivo no hay que tomar, y se puede reutilizar varias veces. Ahí está mostrando, descomprimimos el tubo de CO2, después sacamos el catéter, lo limpiamos y lo dejamos seco. Así que como resumen para el hogar, la resucitación hemodinámica y el manejo preendoscópico son vitales en las primeras horas. La utilización del ABC de la hemostasia es el pilar fundamental, digamos, dentro de las primeras horas, y como también así su entrenamiento y los recursos. La presencia de un sangrado activo sobre una úlcera grande con un vaso gordo o una úlcera localizada en un área de alto riesgo ya nos debe hacer pensar en la posibilidad de poner un Ovesco, por lo menos si lo tenemos a disposición, y la persistencia del sangrado o la refractariedad a los mismos nos plantea la necesidad de terapias alternativas. Muchas gracias.